de toda esta excreción renal de ácido, hay que hablar algo de la anhidrasa carbónica, que contribuye a la facilitación de la generación de hidrogeniones y bicarbonato. Uno siempre tiene la tendencia entonces a hacer esta reacción por simplificación de que esto, ya lo habíamos hablado, genera ácido carbónico acelerado por la anhidrasa carbónica, aquí generó hidrogeniones y aquí generó bicarbonato. Bueno, verdaderamente ya sabemos que la anhidrasa carbónica es zinc dependiente y lo que hace ella es coger el agua, se hidroliza el agua, entonces este OH va a atacar aquí el átomo de zinc, el H más queda libre en el medio para ser buferizado y después se aproxima un CO2 y captura este hidroxilo y queda formando HCO3, pero en ningún momento, por lo menos, se formó ahí ácido carbónico. Es una forma de resumir esto. Hay varias isoformas de anhidrasa carbónica, la isoforma 1, que es típica del eritrocito, la isoforma tipo 2, que se encuentra más que todo en el interior de las células tubulares, y en la membrana apical se encuentra la isoforma 4, y recientemente también descrita en la membrana vasolateral, de pronto para favorecer la reabsorción de bicarbonato a nivel de la membrana vasolateral. Eso pues como para presentar algo de ello, para que no quede muy desprovisto de explicación. Lo otro que hacemos referencia es un poquito a lo que vamos a decir como acidosis tubular renal, sin aspirar a hacer un tratamiento pues complejo de eso. Simplemente sabemos que la acidosis tubular renal la han dividido en varios tipos. La acidosis tubular renal proximal, ¿qué podemos decir nosotros de eso, de ella? Que generalmente el problema no es en un selectivo, la mayoría de las veces un selectivo problema de transporte de solo la parte que implica los hidrogeniones, sino que generalmente una disfunción general de los sistemas de transporte en el túbulo proximal, donde tampoco se va a resolver tampoco bien fosfatos, glucosa, aminoácidos. Entonces eso hace las veces de un Fanconi y es lo más frecuentemente que se va a presentar en ese tipo de acidosis tubular renal, sin descartar que haya problemas autosómicos recesivos dominantes, lo que sea que hagan algunas alteraciones selectivas en los sistemas de transporte. Eso está bien. En cuanto a la acidosis tubular renal distal, ¿no es cierto? El problema clásico localizado, el que nosotros habíamos localizado, está en la célula intercalada. Y esa célula intercalada la tendríamos que visualizar como la que nosotros teníamos localizando en la membrana vasolateral. Recordemos acá, yo creo que ya lo habíamos hecho, la luz, la intercalada alfa siempre tiene una TPase acá, tiene acá una capacidad de resolver potasio, secretar hidrogeniones, y aquí la salida de bicarbonato, ¿no es cierto?, va a estar implicada con una entrada de cloro. ¿De acuerdo? Y esto se cambia en la intercalada beta, que tiene esto localizado en la luz y esto localizado en la membrana vasolateral. Entonces, yo puedo tener un problema recesivo, dominante o algo acá, o puedo tener un problema acá. Aquí están los dos grandes problemas de la acidosis tubular renal distal clásica, pues de esa que da compromiso en la célula intercalada alfa. Puede haber una variante general de que el problema es que haya una permeabilidad marcadamente aumentada en estas uniones más estrechas acá, que no es lo usual. Entonces no sea capaz de mantener un pH urinario de 4. Esa es otra posibilidad en acidosis tubular distal. Pero hay otro tipo de acidosis tubular
que no tiene sino que ver con la falla de poder excretar suficiente cantidad de iones y NH4, de producirlos y excretar suficiente, y puede reducir la excreción neta de ácida por los riñones. ¿Cómo puede pasar eso? Porque hay una disfunción del túbulo distal del ducto colector en cuanto a su capacidad de poder secretar eso. El problema no estaría en la alfa, sino, por ejemplo, en una célula principal. Ahí ya no estamos proponiendo el problema, ni que el problema es acá, ni en este gradiente, pues en esta permeabilidad de estas ocluinas acá, sino que estamos diciendo que aquí vamos a obtener el problema en la célula principal. ¿Y qué problema tendríamos? Pues si yo tengo un mal funcionamiento del ENaC por un diurético, si yo tengo un mal funcionamiento simplemente porque el sistema de los canales de sodio no funciona bien, esto no va a crear un buen lumen negativo acá. Y si no hay un buen lumen negativo, así esto funcione bien, esto se va a bloquear algo, porque uno de los motivantes es esta secreción negativa en el interior de la luz, me hace que la secreción de hidrogeniones y el potasio compitan por esto, y lo mismo la resolución acá de cloro. Puede haber un problema acá, entonces el ENaC puede ser mutantirene, una amiloride, o puedo tener un bloqueador de los receptores de aquí aldosterona, o puedo tener una disfunción de esta célula, como ocurre a veces, no raramente, en los pacientes con insuficiencia renal crónica que tengan un hipoaldosteronismo hiporreninémico, que frecuentemente cursan con una insuficiencia renal crónica. Ese hipoaldosteronismo hiporreninémico me da a mí que esto esté funcionando mal por una mala estímulo de aldosterona, no se crea un buen lumen negativo, y entonces yo no voy a secretar bien esa cantidad de hidrogeniones en la orina. Eso es la forma más o menos genérica de uno referirse a esas acidosis tubulares renales, que, como bien dijimos, el problema, al no poder crear un buen lumen negativo, no secretar bien hidrogeniones, no van a atrapar el ion amonio, porque como ion amonio tengo que yo tener una buena secreción de hidrogeniones. Si no, entonces vuelve ese ion amonio a sangre y se convierte en urea, me acidifica el cuerpo, y el problema entonces va a estar en que si yo mido mi GAP urinario, como decíamos ahora, este GAP urinario, producto de la resta de sodio más potasio menos cloro, esto va a estar reemplazado, debe estar reemplazando la deficiencia en que yo no puedo secretar hidrogenio, entonces esto crece y entonces me va a dar un GAP urinario elevado. Este GAP urinario elevado me va a servir para descartar una acidosis metabólica de origen, pues, gastrointestinal, como la diarrea. Estas acidosis tubulares renales, por lo tanto, inicialmente es de encontrar que dan acidosis metabólicas con anion GAP normal. Es decir, son una de las principales causas que debe uno sospechar cuando tiene una acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, con esto nosotros ya hemos visto lo que es la excreción renal de ácido en muy buena, con más o menos una buena profundidad. Nos quedaría ver, porque es necesario escudriñar de dónde nosotros producimos endógenamente ácido. ¿Por qué el organismo genera más ácido en un día que lo que genera de alcalinidad? Y viendo eso podemos entender entonces todo lo que nosotros anteriormente hemos visto. La necesidad de generar nuevo bicarbonato cada 24 horas.